Francia ganó un partido del que, después del silbatazo final, se habló más por todo lo que ocurrió que por el marcador, porque bajo los 38 grados de Filadelfia, los ánimos estaban al límite. Durante los 90 minutos, hubo más patadas que fútbol. Entradas durísimas, una tras otra, provocaciones que no terminaban, y para colmo, las decisiones polémicas del árbitro. La tensión no desapareció, ni siquiera cuando terminó el partido. Al final, uno de los dos equipos consiguió lo que buscaba y se metió en los cuartos de final. Para el otro, había llegado la hora de volver a casa. Pero antes de volver a casa, Paraguay le dejó un mensaje al mundo. Aunque lo más interesante fue que Francia salió de este partido todavía más fortalecida, porque después de haber borrado de la cancha a todos sus rivales en los primeros 4 partidos del torneo, por primera vez no la dejaron jugar a su manera. El objetivo de Paraguay nunca fue derrotar a Francia. Enfrente tenía a un equipo lleno de figuras mundiales como Mbappé, Dembélé y Olís. Su plan era otro. Primero, frenar a Francia. Después, desesperarla y sacarla del partido. Y quizá lo más importante, hacerle entender que un mundial no siempre se juega como ellos quieren, ni se trata únicamente de jugar un fútbol vistoso. Durante los 90 minutos, volaron patadas y hasta puñetazos. Mbappé terminó en el suelo una y otra vez, pero el árbitro no sacó ni una sola tarjeta amarilla. Al contrario, los amonestados fueron los jugadores franceses. Solís no podía creer la tarjeta que recibió y Koundé apenas lograba controlar la frustración. En las tribunas, el ambiente era igual de tenso. Todo lo que se salía del fútbol fue recibido con abucheos y protestas. En la cancha ya no se jugaba un partido de fútbol, se libraba una guerra psicológica, pero con el silbatazo final empezó la verdadera historia. Mbappé rechazó la mano que le tendía su rival, le sonrió con indiferencia, le dio la espalda y se fue. Fue justo ahí cuando la tensión explotó. Como respuesta, un jugador paraguayo lanzó el balón por detrás de Mbappé. En la entrevista después del partido, Mbappé resumió todo con una sola frase: pensaron que íbamos a salir a la cancha vestidos de smoking, pero nosotros estábamos listos para pelear. También sabemos jugar sucio, y si hace falta, también podemos ensuciarnos las manos. Esas palabras resumieron perfectamente lo que fue este partido. ¿Crees que la reacción de Mbappé fue la correcta? ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Déjalo en los comentarios. En este partido, Francia no solo derrotó a Paraguay, también aprendió una lección muy importante, porque para ganar un mundial no siempre basta con jugar el mejor fútbol. A veces también hay que saber ganar los partidos más feos. Hasta este partido, Francia parecía ser el equipo más completo del torneo. Venció a Senegal, derrotó a Irak sin prácticamente concederle un solo disparo. En el último partido de la fase de grupos, aplastó a Noruega, y en los 16avos de final dio una auténtica exhibición de fútbol frente a Suecia. Ganó sus 4 partidos marcando un total de 13 goles y apenas recibió 2. Pero lo más impresionante no eran los resultados, era que cada partido contaba una historia diferente. En uno dominó la posesión, en otro liquidó el partido con sus transiciones ofensivas, en otro supo esperar con paciencia, y cuando hizo falta tampoco tuvo miedo de entrar en los duelos más intensos. Francia no dependía de un solo plan de juego, tenía un sistema flexible, capaz de adaptarse a cualquier rival. Por eso muchos la consideraban la gran favorita para ganar el torneo. Sabía esperar el momento justo para desgastar a sus rivales, imponer su presión y convertir en gol hasta las oportunidades más inesperadas. Que Francia tenga tantas estrellas no debe engañarte, porque si un equipo no funciona como un verdadero conjunto, las individualidades sirven de muy poco. Por eso, Didier Deschamps no solo armó un equipo lleno de figuras, también construyó un sistema en el que cada pieza complementa a la otra. Mbappé está en constante movimiento en el frente de ataque. Dembélé desequilibra a la defensa con la habilidad que tiene para jugar con ambos perfiles. Olís sabe encontrar y aprovechar los espacios, y Barcola ataca constantemente la espalda de la defensa. Todo parecía perfecto, pero el fútbol de los torneos tiene una regla muy clara: tus rivales más peligrosos no siempre son los que juegan mejor que tú, son los que no te dejan jugar, y Paraguay era exactamente uno de esos equipos. Llegó a este partido después de eliminar a otro gigante, Alemania, con la misma estrategia. Llevó el partido hasta la tanda de penales y consiguió el pase para convertirse en el rival de Francia. El técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, sabía que era imposible vencer a Francia teniendo más la pelota. Tampoco podía competirle en los espacios abiertos, por eso apostó por un plan completamente distinto. Replegó al equipo con una línea de 5 defensores, justo delante de su propia área. Cerró todos los carriles de pase por el centro, le cedió la posesión a Francia y esperó a que el desgaste hiciera su trabajo. Además, cortó constantemente el ritmo del partido para bajar la intensidad. Cada duelo parecía una pelea de boxeo. En la primera mitad, la posesión era de Francia, pero no había claridad, no había ritmo, no se veía la fluidez a la que nos tenía acostumbrados. Cada vez que Mbappé recibía el balón, ya tenía encima a 2 o hasta 3 jugadores paraguayos. Olís no encontraba los espacios que necesitaba, y Barcola apenas tenía espacio para atacar la espalda de la defensa. Aunque la pelota era de Francia, el partido lo estaba controlando Paraguay. Llegaron minutos de muchísima tensión que sorprendieron a todos. Aquello ya había dejado de parecer un partido de 16avos de final. Lo que estábamos viendo era una auténtica batalla de voluntad. Con el paso de los minutos, el partido cambió por completo.
Ya nadie hablaba del porcentaje de posesión o de los pases. Todo giraba alrededor de las decisiones del árbitro. En cada duelo, la tensión aumentaba un poco más. Bajo el calor sofocante de Filadelfia, el fútbol ya había quedado en un segundo plano. Y eso era exactamente lo que Paraguay buscaba. Los jugadores paraguayos hacían el partido cada vez más lento, en cada falta, en cada saque de banda, en cada empujón. La paciencia de los franceses empezaba a agotarse. Mbappé no podía levantarse después de tantas patadas y Dembélé no encontraba un solo espacio para sacar el disparo. Pero uno de los detalles más llamativos fue que, mientras el juego se volvía cada vez más brusco, el árbitro prefería dejar seguir las acciones. De las 12 faltas cometidas por Paraguay, varias pudieron ser expulsión para algunos, pero como mínimo eran amarillas clarísimas. Aún así, quienes terminaron viendo 3 tarjetas amarillas fueron los jugadores franceses. ¿Tú qué calificación le darías al árbitro del 1 al 10? Cuéntamelo en los comentarios y explica por qué. En una jugada, mientras Cáceres estaba en el suelo, lanzó una ligera patada hacia la rodilla de Mbappé. Todos esperaban la tarjeta amarilla, pero el árbitro dejó seguir el juego. En otra acción, Matías Galarza lanzó un puñetazo hacia el rostro de Koundé y otra vez no hubo tarjeta. En ese momento, el rival de Francia ya no era solo Paraguay, también era el árbitro. Olise, que llevaba todo el partido siendo provocado, empujó a un rival en un instante de frustración y de inmediato fue amonestado con tarjeta amarilla. Justo ahí, Francia tenía dos opciones: o perder el control y caer en el juego que Paraguay quería, o ignorar todo ese caos y mantenerse concentrada en el partido. Y fue en ese preciso momento cuando comenzó la verdadera prueba para Francia. Para Francia, este partido era un obstáculo más en el camino, uno de tantos que había que superar. Pero para Paraguay significaba mucho más, porque según Gustavo Alfaro, ellos no habían llegado solamente para jugar al fútbol, habían llegado para librar la batalla más importante de sus vidas. Las palabras de Alfaro después del partido explicaban perfectamente lo que se había visto en la cancha. Los jugadores de Francia juegan por contratos millonarios, los míos juegan para sacar adelante a sus familias. No fue una frase dicha solo para las cámaras, era el mensaje que alimentaba la motivación del equipo dentro del vestidor. Y en ese vestidor había un jugador cuya historia resumía el espíritu de todo el grupo: Orlando Gil. Tal vez no era uno de los mejores porteros del mundo, ni tenía millones de seguidores, pero cargaba con un peso enorme en el corazón. Años atrás, cuando su hija aún era un bebé, enfermó gravemente. Él no tenía dinero para pagar los gastos del hospital para salvarle la vida. Vendió todo lo que tenía relacionado con el fútbol: su ropa de entrenamiento, sus botines, incluso la camiseta de la selección juvenil. Alfaro les contaba una y otra vez esa historia a sus jugadores para recordarles de dónde venían, porque para él la verdadera fortaleza de Paraguay no estaba en la táctica, sino en su historia. En ese equipo en no equipo había jugadores que nunca conocieron a su padre. Otros habían sentido el peso de la vida desde que eran apenas unos niños. Para ellos, el fútbol no era simplemente un sueño, era la única manera de salir adelante. Ellos salían a cada partido no solo para ganar, también salían para defender su honor. Por eso, cada duelo no era simplemente una disputa por el balón, era una batalla contra la vida misma. Y quizá por eso Francia, el equipo que había mostrado el fútbol más brillante de esta Copa del Mundo, terminó encontrándose de frente con la realidad más dura de este deporte, porque el fútbol no es solo táctica, también es la vida misma. Pero viendo todo esto surge una pregunta: ¿las palabras de Alfaro justifican lo que Paraguay mostró en la cancha? ¿Ustedes qué opinan? Competir con intensidad es parte del fútbol, pero provocar al rival es algo muy diferente. Galarza buscando constantemente el contacto y metiéndose en la cara de Mbappé, la patada de Cáceres mientras estaba en el suelo, los codazos, las protestas interminables, el intento constante de cortar y sabotear el ritmo del partido. Nada de eso puede considerarse una imagen positiva para el fútbol. Sin embargo, fue justamente ahí donde Francia demostró toda su experiencia. Paraguay logró llevar el partido, por momentos, al terreno que más le convenía, pero Francia supo salir de ese juego. Llegó el minuto 65 y el marcador seguía empatado 0-0. Era una situación a la que Francia no estaba acostumbrada. Durante todo el torneo había encontrado el gol después de descifrar rápidamente a sus rivales, pero por primera vez empezó a jugar contra el reloj. Cada minuto que pasaba favorecía a Paraguay y la tensión en las tribunas aumentaba con el desarrollo del partido. Para cambiar la dinámica, Didier Deschamps hizo un ajuste al minuto 60. Sacó a Barcola e hizo entrar a Désiré Doué. De inmediato, el costado izquierdo ganó profundidad y desequilibrio. Y entonces llegó el momento que todos esperaban. Al minuto 68, Doué entró al área paraguaya, dejando rivales en el camino, con una serie de regates espectaculares. Un ligero retraso del defensor paraguayo terminó en contacto. El VAR intervino y señaló penal. Una vez más, Kylian Mbappé tomó el balón, respiró profundo y definió al lado contrario del portero. Por fin, el marcador era 1-0. En los minutos restantes, Francia intentó ampliar la ventaja con disparos de media distancia. Incluso, en una jugada, Mbappé estuvo a punto de marcar tras dos remates consecutivos, pero Orlando Gil respondió con
atajadas extraordinarias y evitó que la diferencia aumentara. Cuando sonó el silbatazo final, el marcador solo mostraba un 1-0, pero ese resultado no contaba toda la historia. Francia, aunque sufrió hasta el final, consiguió lo que había venido a buscar. La tensión acumulada durante el partido se reflejó incluso en la celebración de Mbappé. Orlando Gil se acercó para darle la mano, pero Mbappé ni siquiera respondió, simplemente le dio la espalda y se marchó. Molesto por la situación, Gil lanzó el balón detrás de él. Aquellos pocos segundos resumieron perfectamente toda la tensión que se había vivido durante el partido, y el ambiente siguió caliente incluso después del pitazo final. En la conferencia de prensa, Mbappé dejó aquella frase que generó tanta polémica. Pensaron que solo éramos un equipo que juega bonito, pero si hace falta, nosotros también sabemos ensuciarnos. Era una respuesta directa al mensaje que Paraguay había intentado enviar en la cancha. Ese día, Francia no cayó en el juego de su rival. Por primera vez en todo el torneo, no pudo mostrar el fútbol brillante que la había caracterizado, pero supo mantener la calma, supo tener paciencia, y quizá por eso consiguió la victoria más valiosa de todas. Paraguay volvió a casa, pero dejó una huella. Para algunos, el fútbol que mostró fue simplemente un juego sucio. Para otros, fue la lucha de un grupo de personas que jamás aprendió a rendirse. Francia no ganó con facilidad, pero demostró que no solo es el equipo con más talento del torneo, también es el más peligroso. Su próximo rival será Marruecos, y todo indica que a partir de ahora, cada partido será todavía más complicado para Francia. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Este partido demostró lo fuerte que realmente es Francia? ¿O fue Paraguay quien le enseñó al mundo que por primera vez Francia sí puede ser frenada? Ya déjame tu opinión en los comentarios